yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? ¿Contento? ¿Verdad? Porque nosotros, pues yo creo que no debemos ser como el pueblo de Israel, que no entraron en su reposo. ¿En el reposo de quién? En el reposo de nuestro Dios, ¿verdad? Así que nosotros podemos entrar en su reposo y podemos oír hoy su voz, no endureciendo nuestros corazones, como le pasó a nuestros padres, porque, ¿verdad?, espirituales, que no oyendo su voz, endurecieron su corazón y no pudieron entrar en su reposo. El estudio de hoy, y quisiera que todos, por favor, pusiéramos atención, si le parece bien, si no le parece mal, a los niños, a todos. El título del estudio, ¿qué es pecado? Así que pongamos esa pregunta en nuestra mente y con un corazón abierto a la influencia del Espíritu Santo, oigamos la palabra de Dios. En el año 1900 surge el movimiento de la carne santificada. No sé si se recuerdan en la historia, el movimiento de la carne santificada en Indiana. Y en aquel movimiento también cayó el presidente de la Asociación de Indiana y además algunos otros administradores. En ese entonces, Elena de White estaba en Europa. Así que cuando ella se enteró, ella escribió sobre ese suceso amonestaciones. Y esas amonestaciones las encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, de la sierva del Señor, Elena G. de White. Y saqué algunos extractos pequeños. Dice ella, cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. Eso se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, 38.1, párrafo. Y en otra cita dice, es en ocasión de su venida, cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto está basado en Filipenses 3:21 y también está en Mensajes Selectos, tomo 2, 38.2. Aproximadamente en ese mismo año surge la apostasía alfa con The Living Temple, el templo viviente de John Harvard Kellogg. ¿Recuerdan? Los conquistadores tienen que estudiar la historia, ¿verdad?, de nuestra denominación y todos nosotros, adventistas, debemos estudiar nuestra historia. Así que John Harvard Kellogg, un hombre de mucha influencia, era doctor, el doctor Kellogg, un doctor fino, tenía un talento maravilloso de Dios. Y así que ese libro, yo no lo he leído, nunca me ha interesado leerlo, no me interesa tampoco leerlo, pero sí nosotros sabemos que se trata de ¿qué?
the living temple, panteísmo, puro panteísmo. ¿Saben lo que significa panteísmo? ¿Y saben de dónde viene el panteísmo? Panteísmo viene del hinduismo, de esas religiones. Y pan significa todo. Y teísmo significa teísmo, Dios, ¿verdad? Dios está en toda parte. O sea, Dios está en los árboles, Dios está en la naturaleza, Dios está en nosotros. Por lo tanto, yo soy un Dios. Pero no es de la forma correcta y bíblica, ¿verdad? Que dice que nosotros somos morada de templo del Espíritu Santo. El templo viviente es la falsificación de la teología bíblica del apóstol Pablo, que la encontramos en 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo encontramos, ¿verdad? También en el capítulo 6, versículo 19 hasta el 20 de 1 Corintios. O sea, el apóstol vuelve a enfatizar ese concepto. Nosotros sabemos, Satanás es un experto en falsificar lo que Dios se propone hacer. Fue Lucifer en el cielo, una atmósfera santa y pura, quien comenzó la gran rebelión. Muchos hoy clasifican al pecado en bloques de conductas categorizadas, pero el pecado es mucho más que eso. Lucifer era un ser moralmente perfecto, era acabado en hermosura. Lo podemos ver en el Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el 14. ¿Qué lo llevó a su caída? Pero John Herbert Kellogg, él era un puritano. ¿Sabían ustedes que John Herbert Kellogg era un puritano? ¿Sabían ustedes que John Herbert Kellogg no dormía en el mismo cuarto con su esposa para no contaminarse? Dormían separados. Entonces, ¿qué llevó al doctor Kellogg a la rebelión? Es un misterio, ¿verdad? El pecado es un misterio. Si hubiera una explicación para el pecado, dejaría de ser pecado, dice Elena de White. ¿Y qué pasó con A.T. Jones and Wagner, los pregoneros de justicia? ¿Qué pasó? Y nosotros sabemos, como adventistas del séptimo día, estudiosos de nuestra historia, que sus mensajes fueron degenerando a un extremo. Tristemente y lamentablemente. Porque eso no es para que nadie se goce, para que nadie se alegre. Es una tristeza. Pero dice el apóstol Pablo que lo que ha sido escrito para nuestra amonestación ha sido escrita para nosotros, a quienes los fines de los siglos nos has alcanzado, para que no nos pase lo mismo a nosotros. ¿O queremos nosotros que nos pase lo mismo que le han pasado a esos hombres? Que da pena y tristeza. Yo esperaría que todos nosotros hayamos traído nuestra Biblia. Yo no sé, yo me mantengo a la antigua. A mí me gusta papel, mi Biblia. Claro, cada quien, ¿verdad? Pues lo hace, pero yo me mantengo de esta forma. Así que vamos a ver lo que fue nuestra lectura bíblica en Mateo 5:28. ¿Qué dice allí el mismo Jesús, el maestro de los maestros? Allí Jesús dice: pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, con esto en mente, pensando en esto, vamos a tratar de desarrollar un poco la pregunta: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Déjame sacar mi teléfono, tenerlo cerca aquí para tratar de mantener control. Vamos a ver, quédate aquí. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? No sé si ustedes han estudiado ese tema suficiente o profundo, o no sé de qué forma, pero nosotros podemos encontrar en la Biblia al menos 4 definiciones de qué es pecado. En Primera de Juan encontramos 2 definiciones, en Santiago encontramos una definición, en Romanos encontramos una definición. Por ejemplo, tenemos a Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Básicamente que pecado es ¿qué? Es pues la infracción de la ley de Dios, ¿verdad? Eso es pecado, según esta cita del apóstol Juan. También el apóstol Juan en Primera de Juan 5:17, él dice que toda injusticia es pecado. Así que podemos unir toda infracción, toda injusticia es pecado. Ahora, la otra definición que la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 17, dice Santiago el apóstol: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahí van 3 definiciones que la podemos unir. La primera es transgresión pues de la ley de Dios. Segundo es toda injusticia es pecado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la cuarta definición, puede ser que haya otra más por ahí, ¿verdad? Pero la otra definición que la encontramos en Romanos, en el capítulo 14, versículo 23, allí dice el apóstol: todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que esas 4 definiciones: transgresión de la ley de Dios, y toda injusticia es pecado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sí, podemos ver que pecados no es una sola definición. No es una sola definición. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Por eso Jesús dijo, Mateo 5:28, la lectura bíblica, ¿verdad? Que ya sabemos. De hecho, Elena G. de White dice que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿igual a qué? Igual a nuestro carácter. O sea, lo que tú piensas, lo que tú sientes, eso tú eres. Es lo que básicamente está diciendo la sierva del Señor. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos conforman nuestro carácter. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Y no siempre lo que pensamos, lo que sentimos, lo exteriorizamos. Así que podemos pecar sin exteriorizar nada, sin hacer nada. Y de hecho, eso pasa muy a menudo en nosotros. Seamos sinceros, seamos honestos. La honestidad es un prerequisito para poder comunicarse efectivamente con el Creador. Si yo no soy honesto conmigo mismo, ¿cómo puedo ser honesto con Dios? Y el apóstol Pablo dice, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y yo lo he visto en mi propia vida. Y ustedes, me imagino que sí. Todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Es una ley, una ley
Así que pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Como Dios es el creador, tiene el derecho de establecer normas para la humanidad y nosotros debemos rendirle cuentas por nuestros actos. Se ha argumentado mucho sobre qué es pecado. Pero pecado no es solamente 1 de Juan 3:4 o 1 de Juan 5:17 o Santiago 4:17, Romanos 14:23. Todas estas definiciones juntas describen correctamente lo que es pecado. No podemos entender o no debemos entender el pecado como conductas solamente. Eso es parte, pero no es solo eso. Va más allá de eso. No podemos. Es posible que tú no externices tus pensamientos o sentimientos y aún así caiga en el lodo cenagoso del pecado. ¿Se recuerdan al salmista dándole gracias a Dios porque lo levantó del lodo cenagoso del pecado? ¿Quién nos levanta del lodo cenagoso del pecado? Cristo Jesús. Porque en Cristo ahí hay poder. Sí, sin igual poder en Jesús. Y Cristo y su justicia debe ser el tema central de todos nuestros estudios. Predica lo que tú quieras, exaltar a Cristo Jesús, que es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Ahí nunca podemos fallar. Jesucristo lo es todo para nosotros. Es nuestra única esperanza. Nuestra esperanza de salvación, de vida eterna. Y amarle a Él debe ser una prioridad en nuestra vida. Amor sincero, amor genuino. ¿Por qué amamos a Jesús? Hay un amor sincero y profundo en nuestro corazón hacia Jesús. ¿Se recuerdan María Magdalena? ¿Cuántos demonios sacó Jesús de María Magdalena? 7 demonios. Y no le dijo Jesús a Simón Pedro que al que más perdona, más ama. Tal vez por eso yo amo tanto a Jesús. Me ha perdonado mucho y lo amo mucho por su gracia. Los que creen que pueden vivir sin pecado ven al pecado como una conducta, no una condición. El salmista dice: he aquí en pecado he sido formado, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El profeta Isaías exclama: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y en el mismo capítulo 1, versículo 5, el mismo profeta enfatiza: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La palabra de Dios es clara y precisa y no hay razón para errar las Escrituras. Es el Espíritu Santo
quien la inspiró. Él también es su intérprete. Y nosotros sabemos el versículo de Jesús, ¿verdad? Juan 5:39, cuando Él le dice al pueblo judío: erráis ignorando las Escrituras. Y no podemos nosotros caer en ese mismo hoyo de nuestros antepasados espirituales. En Juan 16, versículo 7, vamos a leer algunos textos aquí, Juan 16 rápidamente, y dice aquí, Juan 16, 13, en adelante vamos a ver algunos textos. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice también que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es esa maravillosa persona del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Él tiene sentimiento, Él ama, Él nos corrige, Él nos redarguye. Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos con urgencia la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo en mi vida, usted en su vida, nuestros hijos. Isaías, ¿me está escuchando, hijito? Dije, hijo, que necesitamos el Espíritu Santo. Ustedes los niños lo necesitan mucho. Y recuerda, Isaías, recuerda lo que yo te he dicho, ¿verdad, hijito mío? Que tú ayudes a tus amiguitos, que los lleves a Jesús, que busquen a Jesús. Los niños necesitan, con mucha especialidad, ser instruidos y acostumbrarlos a estudiar la palabra de Dios. Que hagan su culto personal los niños, todos los días. Isaías, ¿verdad, hijito? Hacer su culto personal, estudiar tu Biblia todos los días, tener una relación con Jesús. Porque la religión no es formalismo, la religión es una relación con una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y Jesús prometió su Espíritu a aquellos que son sus hijos. Y si no los recibimos, no es porque Él nos los niega. No, el problema está en nosotros. Hay un cortocircuito. Y nosotros tenemos que ver cuál es el problema. Yendo a Dios en oración, en humildad, humillándonos genuinamente delante de Dios. El pecado entró a nuestro mundo, a la tierra, con Adán y Eva, nuestros primeros padres. En el 2/24 del 1874, Elena G. White, en la Review and Herald, hablando de que Cristo colocó sus pies en las pisadas de Adán, ella dice: qué amor, qué admirable condescendencia, el Rey de gloria dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída, colocaría sus pies en las pisadas de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás
y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en Él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Y necesitamos entender correctamente la teología de la palabra de Dios, por su gracia, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el intérprete de su palabra. Él la inspiró. Y aquí vemos que dice la sierva del Señor que Él tomaría la naturaleza caída del hombre. Pero no hay duda que la naturaleza caída de Jesús fue su naturaleza física. Es obvio en la palabra, es claro y lo podemos ver. Lo podemos ver si nosotros vamos a Isaías, el capítulo 53, 1 y 2. Aquí se nos dice de la naturaleza física de Jesús, cómo fue. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1 y 2. 53, 1 y 2. Y dice aquí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Saben lo que es una raíz de tierra seca? Yo tengo allá en el patio ahí, saqué una raíz, se secó, ya no luce bien, luciría como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En Mateo 1:20 al 21, aquí nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 20. Perdón, yo dije Mateo 1:20 y 21. Dice Mateo 1:20 y 21, dice: y pensando él en esto, él se refiere a José. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el 2:11 dice, Mateo 2:11, dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. A ese niño se postraron y lo adoraron. ¿A quién de nosotros nos han adorado? Al Papa lo adoran, pero nosotros no adoramos al Papa, ¿verdad que no? ¿Por qué no adoramos a hombre? Porque ni un hombre merece la adoración, solo Dios. Y en Lucas 1:35 hasta el 38, vamos a ver Lucas 1:35. Saben, nosotros tenemos el deber como cristianos de estudiar la Biblia profundamente, no así por encimita. Debemos estudiarla con deseo de conocer la verdad, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Pero después, más adelante en el 8:36, Jesús dice: y si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres.
Jesús nos libera del poder del pecado. Para eso fue que Él vino, porque Él dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice en sus pecados, dice de sus pecados. Y Lucas 1, capítulo 1, Lucas 1, 35 al 38, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, ¿están escuchando? Por lo cual también el santo ser que nacerá. ¿Qué dice? El santo ser que nacerá. Entonces, ¿cómo podía ser un santo ser si vino con una naturaleza moral caída? Está correcto, vino con una naturaleza moral física caída, sí es correcto, pero moral imposible según la palabra de Dios. Porque aquí se le llama, ¿cómo se dice? El santo ser que nacerá. Fue un ser santo que nació, claro, como hombre, sí, pero ¿cómo? Como el segundo Adán. ¿Quieren descubrirlo en la palabra de Dios? ¿Cómo eso fue posible? Un segundo Adán, pero eso es bíblico, está ampliamente lo puedes encontrar en Juan, lo puedes encontrar en Romano con amplitud, lo puedes encontrar en los escritos de Pablo, Romanos. Está claro, no podemos fallar el blanco. Y sigue diciendo: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces era imposible para Dios crear un segundo Adán, un ser humano igual que Adán, no exactamente como al principio, pero parecido. No eran exactamente iguales. Pero para Dios no hay nada imposible. Para el hombre es imposible, sí, pero para Dios no es imposible. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué mansedumbre la de María. He aquí la sierva del Señor, hágase como tú has dicho, como el Señor ha dicho, como el Señor ha ordenado. Y vamos a ver el capítulo 2, versículos 10 y 11. 2, 10 y 11. Dice: pero el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En la Review and Herald del 2/4/1901, Elena G. White escribió, y ella está hablando ahí de dos clases representadas. Dice: Simeón y los sacerdotes representan a dos clases: los que son guiados por el Espíritu de Dios porque están dispuestos a ser instruidos, y los que, negándose a recibir la luz que los conduciría a toda verdad, son guiados por el espíritu de la potestad de las tinieblas y diariamente son conducidos a una oscuridad más profunda. Simeón entendió por iluminación divina la misión de Cristo. ¿Qué entendió Simeón por iluminación divina? La misión de Cristo. Y ese es también nuestro privilegio, entender por iluminación divina la misión de Cristo Jesús. Él vino, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, para cargar con nuestros pecados. Él cargó hasta la cruz con todos nuestros pecados. Pero también
pero también Él está comprometido en la fase final, allá en el lugar santísimo, a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Él ahora mismo? Él está bregando con el problema del pecado en tu vida y en mi vida. Él tiene que eliminar el pecado de nuestras vidas. Y eso se llama santificación, que es un proceso de toda la vida. Pero Él es poderoso para hacer lo que Él ha dicho. Y Él lo va a hacer. ¿Cómo Él lo va a hacer? No sabemos. Solamente enfócate en estudiar, en buscarle, en entender su palabra, que es vida, vida eterna. El Espíritu Santo impresionó su corazón, pero los sacerdotes y gobernantes estaban llenos del espíritu del enemigo de Dios. Y oye lo que dice la sierva del Señor. Y el mismo espíritu influye hoy en las mentes humanas, dominando con poder el corazón de los hombres y anulando las exhortaciones del Espíritu. Y yo le diría, le sugiero, lean la carta 8, 1895 de Elena G. de White. Y transcribí algunos extractos de esa carta. Dice uno de ellos: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. Eso dice la sierva del Señor. Y podemos ver en Romano, brevemente, deja ver el tiempo que tengo. Bueno, por razón del tiempo no vamos a pasar, pero pueden ir en Romanos, en su casa, al capítulo 3 de Romanos y al capítulo 5 de Romanos. Léanlo ahí, léanlo. Y en la carta 68 del 1899, Elena G. de White dice: los hombres están emparentados con el primer Adán. ¿Qué dice? Los hombres están emparentados con el primer Adán y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. ¿De quién recibimos nosotros la culpa y la sentencia de muerte? Del primer Adán. Pero sigue diciendo: pero Cristo entra en el terreno donde cayó Adán. Si lo pueden entender correctamente, ven que hace ahí un pare y entonces arranca otra vez. O sea, en Adán paró. Toda la humanidad recibimos sentencia de muerte y culpa. Pero Cristo entra en el terreno donde cayó Adán y pasa sobre ese terreno soportando todas las pruebas en lugar del hombre, o sea, Adán. Al salir sin mancha de la prueba, redimió el vergonzoso fracaso y la oprobiosa caída de Adán. Esto coloca al hombre en una condición ventajosa ante Dios. Lo coloca donde mediante la aceptación de Cristo como su Salvador llega a ser participante de la naturaleza divina. Así llega a relacionarse con Dios y Cristo. Y porque el tiempo se acaba, les recomendaría también que estudien bien a Primera de Juan 1:8 hasta el 10. Léanlo, estudienlo, mediten. Y también Primera de Juan capítulo 3, en el capítulo 3 de Primera de Juan. Y también el sabio Salomón dice, para terminar, abreviando: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Palabra de Dios. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
No he sacado nada de mí. Esto no es mi teología. No, a mí no me interesa. Mi teología no sirve. Lo que sirve es la palabra de Dios. Estudiemos su palabra. Entendamos su palabra por su gracia. Y vivamos vidas genuinas que agrade a Dios, nuestro Creador. Que Él nos bendiga y nos ayude. ¿Cuántos, uniendo esas 4 definiciones de pecado, aceptan el llamado? Cristo, lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza y la adoración, ahora y siempre. Oremos. Padre maravilloso, estamos agradecidos de ti por Cristo Jesús, porque gracias a lo que Él hizo, tú abriste el portal del cielo para cada uno de nosotros, y nosotros anhelamos ir contigo al cielo, pero sabemos que no podemos ir al cielo si no somos transformados por tu gracia, por el poder de tu Santo Espíritu. Aceptamos tu llamado, dejamos el pecado. Muéstranoslo en nuestra vida, en nuestros corazones, para que lo abandonemos por tu gracia y vivamos vidas genuinas, santas, agradables a ti. Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.